Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy día domingo, mis hermanos, voy a compartirles la palabra de Dios. Primeramente voy a comenzar con el Salmo. Voy a hacer una pequeña oración pidiéndole a Dios que nos ilumine para entender los mensajes que a través de las lecturas vamos a leer hoy día. Y después de esto, pues vamos a leer la primera y la segunda lectura, el Santo Evangelio, y vamos a ir desmenuzando la palabra de Dios. Vamos a ir pidiendo al Espíritu Santo que Él nos ilumine la mente y el corazón para seguir haciendo la voluntad de nuestro Dios. Voy a comenzar primeramente con el Salmo, mis hermanos, y el Salmo es el número 15. Dice así, si gustan repetir después de mí: enséñanos, Señor, el camino de la vida. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye. Internamente tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Por eso se me alegra el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Bendito y alabado sea, Señor. Te doy gracias hoy día porque tú nos enseñas, Señor, el camino a seguir. No hay un día, Señor, que nosotros hagamos nuestra propia voluntad, y si la hacemos, nos reprendes porque sabes que vamos torcidos. Y qué bueno, mi Señor, que tú veas nuestros males y nos vuelvas al camino. Que no permita, Señor, que nosotros sigamos instruyéndonos en este mundo que nos deja puros sinsabores. Que siempre, Señor, busquemos de ti en las buenas y en las malas. Que no busquemos al otro lado, Señor, donde no estás tú. Que siempre seas tú, mi Señor, el que nos instruya en nuestro diario caminar. Y que vivamos siempre, Señor, para hacer tu voluntad, hablándole a nuestros hermanos de tu nombre, llevándoles la palabra, llevándoles la buena nueva que tú nos enseñaste, Señor, y que nos dijiste que transmitiéramos a todo el mundo la palabra que tú nos enseñaste, Señor, dándoles a entender que hay una nueva vida. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, transmítenos pues la luz, a luz que tú mismo, bendito Espíritu, nos has iluminado. Que caminemos siempre en esa luz, que no busquemos en otros lados, que seas tú, bendito Espíritu, llevándonos por la buena vida, llevándonos por un camino donde no tropecemos, y que si tropezamos, bendito Espíritu, sabemos que tú estás allí para levantarnos y darnos de nuevo la fuerza y el espíritu de vida. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, por tu gran amor que nos tienes y por seguirnos cuidando y protegiendo en esta vida que nos enseña pura maldad. Bendito y alabado seas. Madre Santísima, te doy gracias por tu intercesión, porque tengo la seguridad, Mamita María, que todo lo que te exponemos en tus benditas manos, tú siempre estás allí para escuchar, y tú siempre lo llevas ante nuestro Señor Jesús. Que siempre, Mamita María, que nosotros te hablamos, tú estás ahí con tu oído atento para llevar a Jesús todas nuestras necesidades. Bendita Madre, gracias por tu gran amor. Y por todo esto le doy gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Bien, mis hermanos, después de hacer esta pequeña oración, voy a leerles la primera lectura, que la vamos a encontrar en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 16. Luego nos brincamos al versículo 19 y leemos hasta el 21. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos tiempos, el Señor le dijo a Elías: unge a Eliseo, el hijo de Safat, originario de Abel Meholá, para que sea profeta en lugar tuyo. Elías partió luego y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Delante de él trabajaban 12 yuntas de bueyes, y él trabajaba con la última. Elías pasó junto a él y le echó encima su manto. Entonces Eliseo abandonó sus bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo:
déjame dar a mis padres el beso de despedida y te seguiré. Elías le contestó, ve y vuelve, porque bien sabe lo que ha hecho el Señor contigo. Se fue Eliseo, se llevó los 2 bueyes de la yunta, los sacrificó, asó la carne en la hoguera que hizo con la madera del arado, y la repartió a su gente para que se la comieran. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como dice aquí Elías, él ya sabía por qué el Señor había elegido a Eliseo. Elías ya había terminado su carrera. Elías ya iba a ir a la presencia de Dios. Por eso es que Dios le dijo que ungiera a este Eliseo para que él fuera profeta en lugar de él. Los profetas, cuando en aquel tiempo, mis hermanos, el Señor les hablaba, Él les indicaba quién era el que iba a seguir, quién iba a continuar haciéndola de profeta. No cualquier persona era profeta. El Señor conocía los corazones. El Señor conocía a las personas internamente, no solamente por fuera, sino por dentro también. Y sabía que este Eliseo era un hombre bueno. Por eso le dice a Elías que vaya y lo unja, porque él será el siguiente profeta. Hermanos, sabemos que Elías fue un gran profeta. Sabemos que él hizo siempre la voluntad de Dios, que él nunca tuvo miedo, inclusive cuando las personas lo perseguían para matarlo, porque él profetizaba en contra del pueblo de Israel. Al igual sucederá con Eliseo, profetas que son muy perseguidos, porque los israelitas, mis hermanos, no estaban de acuerdo con lo que ellos les anunciaban. Ellos estaban impuestos a que los profetas profetizaran puras buenas cosas, puras cosas que a ellos les gustaba que ellos dijeran. Pero no, el Señor les decía, ve y habla de esto y dile a mi pueblo que se está comportando muy mal, que si no cambian, que si no se van por un camino recto, ellos van a pagar las consecuencias. Y entonces el Señor ya les había dejado unas leyes para que las siguieran, para que ellos dejaran de insultarlo cada día al Señor, porque lo insultaban con sus aberraciones, buscaban a otros dioses, les buscaban a ellos pensando que aquellos dioses a ellos les ayudaban, que inclusive aquellos dioses eran los que los habían arrancado de Egipto. Pero sabemos la verdad, sabemos que el Dios Todopoderoso, el que creó el cielo, la tierra y todo lo que existe, fue el que los arrancó de Egipto, fue el que los trajo con mano fuerte. No hubo otro Dios jamás en el mundo. El único Dios es este, mis hermanos, el que nos ha enseñado las Sagradas Escrituras y el que nuestros padres nos han dicho que sigamos. No sigamos a otros dioses que no son el que hizo toda la creación. Hermanos, Eliseo, al igual que Elías, fueron 2 de los grandes profetas que, como les digo, aunque fueron perseguidos por su pueblo, fueron tal vez golpeados y muchas veces apedreados por sus mensajes que a ellos no les alentaban. ¿Qué es preferible? ¿Hablar de lo que el Señor nos enseña o hablar cosas que a nosotros se nos vienen a la mente y después pagar las consecuencias? Eso era lo que sucedía con los profetas que no hacían la voluntad de Dios. En aquel tiempo también hubo personas que se las hacían pasar por profetas, pero no lo eran, y Dios les mandaba su castigo, porque alentaban al pueblo con palabras que Él jamás les anunciaba. Entonces, tuvieron que pagarlo porque ellos no escucharon del Dios como los demás profetas. Sabemos muy bien de los profetas que fueron de Dios y otros que ni siquiera fueron profetas, y que los profetas que Dios había llamado, a esos profetas les dijeron que si seguían anunciando cosas que a ellos se les venían a la mente, iban a pagarla muy caro. Y así sucedía. No pasaba mucho tiempo cuando el Señor les mandaba un castigo de muerte. Ellos quedaban en la nada y avergonzada su familia por haber hecho esas cosas, por haber hablado palabras que Dios no les envió. Entonces, hermanos, también nosotros hoy en la actualidad, si queremos agradarle a Dios, hagamos su voluntad y no la nuestra. Nosotros hoy en la actualidad sabemos muy bien
¿Cuál es la voluntad de Dios? Él quiere que sigamos anunciando sin parar. No importa que haya 1 o 2 personas que nos están escuchando solamente. Hay que continuar. Si por esas 2 personas se salvan, Dios hará una fiesta allá en el cielo. ¿Por qué? Porque Dios nuestro Señor nos busca todos los días, y a través de las palabras que escuchamos, a través de otros predicadores, es que nosotros vamos entendiendo poco a poco la palabra de Dios. Pero si no escuchamos, si nos hacemos los que no entendemos, sabiendo bien que sí entendemos, pues entonces nos va a ir mal, hermanos. Por eso, qué mejor que seguir la palabra de Dios, seguir sus caminos y no dejarnos llevar por este mundo que nos arrastra a la maldad. Hermanos, Eliseo se dio cuenta que Elías, cuando le echó ese manto, se lo echó porque de esa manera él estaba ya proclamándolo profeta de Dios. Dios ya conocía ese corazón, como les digo. Dios ya conocía que este hombre sí, al igual que Elías, iban a hacer su voluntad. Y si nosotros seguimos los caminos de estos profetas, también el Señor se va a agradar con nosotros. Pero si no seguimos los caminos del Señor, nos va a ir muy mal. Entonces, hermanos, si no hacemos por seguir de Dios, por seguirle sus pasos, porque solamente en Él encontraremos la paz, solamente en Él encontraremos la felicidad que tal vez poco a poco hemos ido perdiendo por no seguirle a Él, por buscar en falsas personas, como muchos que buscan en los astros, que buscan en la brujería, que buscan en que les lean las cartas, y todo eso, hermanos, ante Dios es malísimo. Entonces, hagamos por buscar de Dios solamente, no de otros que nos prometen cosas que no van a suceder. Cuando estemos orando ante el Señor, pidámosle que Él nos dé la fuerza, nos dé su espíritu para seguirle. Voy ahora en este momento, mis hermanos, a leerles la segunda lectura, que también es muy bella, y la vamos a encontrar en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 1, y luego nos brincamos al 13 y leemos hasta el 18. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven pues la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Su vocación, hermanos, es la libertad, pero cuiden de no tomarla como pretexto para satisfacer su egoísmo. Antes bien, háganse servidores los unos de los otros por amor, porque toda la ley se resume en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues si ustedes se muerden y devoran mutuamente, acabarán por destruirse. Los exhorto, pues, a que vivan de acuerdo con la exigencia del Espíritu. Así no se dejarán arrastrar para el desorden egoísta del hombre. Este desorden está en contra del Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de ese desorden. Y esta oposición es tan radical que les impide a ustedes hacer lo que querrían hacer. Pero si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si estamos guiados por el Espíritu, ya no estamos sobre el yugo de la ley. En aquel tiempo la ley, sabemos que el pueblo la seguía al pie de la letra. La ley eran un sinfín de reglamentos que el pueblo no podía llevar a cabo. Y aquí San Pablo les dice que no se preocupen, que mientras ellos sean guiados por el Espíritu de Dios, no tienen por qué seguir la ley. O sea, ya no están como esclavos, sino somos servidores de Jesús, nuestro Señor, ¿verdad? El que nos enseñó la buena nueva a seguir. Dice, Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Él ya murió por nosotros, ya somos libres, ya tenemos libre expresión, pero no solo por eso vamos a hacer lo que se nos pegue en gana. Dice, conserven pues la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. La esclavitud es aquello, mis hermanos, que el pueblo estaba siempre impuestos a llevar a cabo, a llevar sus sacrificios,
a circuncidarse porque la ley así se los pedía. Pero cuando San Pablo les dice todas estas cosas, cuando San Pablo les dice que solamente sigan al Espíritu, el Espíritu los va a guiar y les va a decir qué es lo que ellos tienen que hacer. Y es más que suficiente, mis hermanos. Si nosotros estamos continuamente en oración, el Señor nos va a hablar a través de la oración. No pensemos que lo vamos a escuchar como quien escucha a un hermano, a un padre, a una madre. Pero sí, de repente suceden cosas que cuando tú le estás pidiendo en tu oración, el Señor te hace sentir aquello que tú le estás pidiendo. Y rápidamente te das cuenta que es Dios quien te escuchó en la oración, que Dios quiere que tú lleves su voluntad a cabo. ¿Y qué es lo que el Señor nos pide? Que ya no seamos esclavos de este mundo. Vivamos siguiéndole solamente a Él y haciendo caso del Espíritu, el que nos guía, el que nos lleva por el buen camino. Dice, pero cuiden de no tomarla como pretexto para satisfacer su egoísmo. Antes bien, háganse servidores los unos de los otros por amor, porque toda la ley se resume en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues si ustedes se muerden y devoran mutuamente, acabarán por destruirse. Jesús nos enseñó, mis hermanos, cuando estuvo aquí entre los hombres, que nos amáramos mutuamente, los unos a los otros, que no nos estuviéramos mordiendo, porque es la verdad. ¿Por qué suceden las guerras? Porque los gobernantes se están mordiendo mutuamente. Unos quieren ser más poderosos que otros y otros que no se quieren dejar, pues entonces se lleva a cabo una guerra. Pero Dios nos dice, ámense. ¿Se imaginan si ellos tomaran en cuenta las palabras de nuestro Señor Jesús, todo eso que Él nos enseña, que nos amemos mutuamente? Las guerras no se llevarían a cabo. No habría tantos pleitos en las familias. No habría tantas familias destrozadas, porque habría amor en ese hogar. Pero, ¿qué sucede? Existen las peleas, las riñas, nos peleamos mutuamente y entonces terminamos por destrozarnos. El Señor lo sabe bien y por eso San Pablo nos habla de esta manera a través de esta carta a los Gálatas, para que nos demos cuenta, hermanos, que la palabra de Dios es exacta. San Pablo sabía, porque él escuchaba a través de su oración al Señor. El Señor y el Espíritu Santo que lo guiaba no los dejaban a ellos hacer su voluntad, sino la voluntad de Dios. Y a eso somos invitados todos, a que sigamos la voluntad de Dios en todo lo que hagamos. No nos dejemos guiar, mis hermanos, por la falsedad. Dice más adelante, los exhorto pues a que vivan de acuerdo con las exigencias del Espíritu. Así no se dejarán arrastrar por el desorden egoísta del hombre. Este desorden está en contra del Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios en contra de ese desorden. El Espíritu de Dios está en contra de cualquier desorden que no venga de Dios. Solamente tenemos que seguir al Espíritu. El Espíritu nos guía, mis hermanos, es una gran realidad. San Pablo no estaba equivocado en sus palabras. Al igual que él, todos los apóstoles fueron guiados por el Espíritu. Recordemos a San Pedro, cuando este hombre ni siquiera tuvo estudio, cuando le habló al pueblo de Israel, toda aquella gente que se encontraba allí alrededor escuchaban a San Pedro en su propia lengua. Y es que no solamente había judíos. ¿Ustedes creen que San Pedro les estaba hablando a cada uno en su idioma? Es que no. Ellos se dejaban guiar por el Espíritu de Dios y Dios les daba el poder de expresarse de la manera que Él quería. Hermanos, si nosotros estamos de acuerdo con todo esto, si no nos dejamos instruir por personas que nos quieren cambiar de religión, no digo yo que las demás religiones sean malas, simplemente que pues desafortunadamente muchos de ellos nunca fueron a un estudio en la Iglesia Católica. Siempre se instruyeron a su manera y a su manera van a encontrar palabras en la Biblia que a ellos los van a desviar. Es muy necesario que nosotros seamos instruidos por otros hermanos y hermanas que nos enseñan la palabra de Dios. La palabra de Dios, mis hermanos, no hay un día
que nosotros debamos dejar de leerla. Leámosla todos los días, instruyámonos, leámoslos una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que se nos queden las palabras que Dios quiere que hagamos en esta vida. Si no nos instruimos así, si no seguimos los pasos del Señor, entonces no vamos a hacer nada en esta vida. Este mundo nos quiere arrastrar a la maldad, pero si estamos en el Espíritu de Dios, si lo pedimos a cada que estamos en oración, el Espíritu de Dios nos va a guiar, no nos va a dejar caer y no nos va a dejar que vayamos por otros caminos que son falsedad. Al igual que en la primera lectura, estos 2 profetas que hicieron siempre la voluntad del Señor, no se dejaron guiar por nadie más, aunque a ellos les exigían que querían escuchar solamente palabras buenas. Dios no les daba a conocer cosas buenas, cosas que ellos querían escuchar. Solamente lo que Dios, a través de su Espíritu, les enviaba en su mente, ellos era lo que hablaban. Y así igual San Pablo, déjense guiar por el Espíritu. Nos dice claramente, otra cosa que es muy verdadera, mis hermanos, es que si nosotros peleamos continuamente con quien sea, ¿verdad? Porque a veces somos muy pleitistas. Alguien nos cae mal y le estamos echando pleito todos los días. Dios no quiere eso de nosotros. Dios no quiere que nos perdamos. Entonces, por eso nos pide que nos amemos. Jesús, ¿qué decía? Amen a los que los odian. Él no nos decía que amáramos a los que nos aman. Él decía, oren por aquellos que ustedes los están criticando, los están odiando. Él no nos decía eso. Entonces, si mismo Jesús nos enseñó cómo vivir, ¿por qué vamos a seguir otros caminos que no son los que Él nos ha enseñado? No, hermanos, hagamos la voluntad del Señor y de esa manera vamos a vivir tranquilos, con felicidad, y vamos a hacer siempre su voluntad. Pero si no seguimos sus caminos, si seguimos los caminos falsos, no serviremos para lo que el Señor nos ha enviado. Él quiere ser anunciado en todo el mundo, porque un día Él vendrá y se llevará a todos aquellos que fueron buenos, a todos aquellos que hicieron su voluntad, a todos aquellos que no dejaron de proclamarlo y alabarlo. Esos son los que se irán con Él. Pero si nosotros nunca hemos hecho nada de eso, ¿dónde iremos a parar? ¿A dónde creen ustedes, mis hermanos, que vamos a ir a dar nosotros? No, hay que echarle ganas en el nombre del Señor y pidamos de su Espíritu, porque el Espíritu es el que nos guía, el Espíritu es el que nos transforma, y si no nos dejamos guiar por Él, nos perderemos. No nos perdamos en este mundo que no nos ofrece absolutamente nada bueno. El Señor ya nos ha abierto la mente y el corazón para que le sigamos y tengamos una vida eterna, una vida que no se acabará, una vida que sí es exigente, mis hermanos. Hay que seguir los pasos del Señor sin caer en el pecado. Claro que somos pecadores, no cabe duda de eso, pero si pedimos perdón a Dios y dejamos de caer en ello, en todo aquello que nos deja en la nada, pues entonces nos vamos a destrozar nosotros mismos. Pero si seguimos al Señor, seguimos sus pasos, vamos a ir por el bien y nada nos va a destruir, nada nos va a desviar del camino del Señor. Ahora voy a compartirles, mis hermanos, el Santo Evangelio, que lo vamos a encontrar en San Lucas, capítulo 9, versículos del 51 al 62. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante, y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento, pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos, Santiago y Juan, le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús:
te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo, sígueme. Pero él respondió, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los caminos del Señor, mis hermanos, yo siempre les he dicho que no son fáciles de llevar. Jesús muchas veces hizo la invitación a muchas personas que él sabía que no lo iban a seguir. Él estaba con esa seguridad de que le iban a sacar pretextos. Vemos cómo hay uno de estos que llega y le dice al Señor que lo seguirá, pero que primero le dé permiso de ir con su padre y su madre para despedirlos, para que ellos mueran y luego ya lo seguirá. Hermanos, ¿qué quiere decir Jesús con esto? Que no esperemos a que nuestra familia termine para seguirle a Él, para hacer su voluntad. Nosotros hoy en la actualidad somos mal vistos a veces por nuestra familia. No están de acuerdo con lo que nosotros llevamos a cabo y nos muerden por detrás. Siempre están hablando, pero no importa. Sigamos al Señor. No dejemos que el arado vaya arando la tierra para otro lado, sino siguiendo bien el camino de Dios. Y así, mis hermanos, vamos a servir para el reino. A lo que se refería Jesús, que había muchas personas que lo querían seguir, pero que en realidad solamente eran de habladas, pero que ya estando allí no iban a servir para seguirle. Hermanos, ¿cuántas veces nos hemos ofrecido, ¿verdad?, en un templo? Nos hemos ofrecido para servir a Dios de todo corazón, pero de repente nos sucede algo en la vida, sucede tal vez que nuestra familia ya no nos lo permite, nuestra esposa, nuestros hijos. Tenemos una prohibición, nos alejamos y no hay que seguir las palabras de la gente que nos quiere parar, no, porque si seguimos los pasos de otros que nos hablan para pararnos de lo que el Señor nos enseña, no nos dejemos guiar por ellos. Aunque sea tu propio padre, tu propia madre, no nos dejemos guiar por ellos, porque ellos nos van a hacer perder. Y a lo demás, yo no creo que haya un padre o una madre que nos exijan que nos salgamos de la religión. Yo no creo eso. Lo que sí, que no están de acuerdo en que cuando ellos tienen una fiesta, nos invitan y no podemos ir porque tenemos un compromiso con el Señor. Y entonces empieza la habladuría. Eso sí sucede. Pero si el Señor es el que nos hace la invitación, ese compromiso hay que cumplirlo rápidamente, porque de lo contrario, mis hermanos, no serviremos para seguir al Señor. Aquel que le preguntó que quería seguirlo, ¿verdad? Jesús le dice que los zorros tienen madriguera, los pájaros tienen nido, pero que el Hijo del Hombre no tiene ni en dónde reclinar la cabeza. ¿Se imagina? Jesús les hizo ver a muchos que lo querían seguir que no tenía nada. En realidad, aquí en la tierra Jesús no tenía posesiones, no poseía nada. Él se los hacía ver. Su camino es solamente enseñar la palabra de Dios Padre. Eso era lo que Jesús vino a hacer, para que otros fueran instruidos en el amor de Dios. Y entonces, cuando suceden estas cosas, las personas se desaniman. Dice la palabra de Dios que este hombre se le hizo fácil tal vez llegar ante Jesús y le dice, te seguiré, mi Señor, a donde quiera que tú vayas. Pero le replica las mismas palabras que le dijo a San Pedro aquella vez que lo negó. San Pedro, él estaba seguro que no lo negaría por nada del mundo. Sin embargo, lo niega. Y cuando lo niega, este hombre se arrepiente. Pero a este que le hizo la invitación, aquel que le dice Jesús, ven y sígueme, aquel le dice, déjame ir a enterrar a mi padre y a mi madre.
y te seguiré. Hermanos, como les decía al principio, a veces tenemos que esperar a que un familiar se vaya de este mundo para poder servir a Dios. Hay que servirle ahorita, que necesitamos de la ayuda de Dios para seguirle de todo corazón y hacer su voluntad. No solamente cuando ya no tengamos impedimentos, no. Que la familia no sea un impedimento para servir a Dios. Claro que sí, tienes que ayudar a tu familia. Si tienes esposa, atiéndela. No te la pases en la iglesia como si fueras un ratón de catedral. No, tienes un compromiso con tu familia, tienes un compromiso con Dios, pero como dice su palabra, para todo hay tiempo. El tiempo es de Dios. No podemos poner excusa, mis hermanos, de que para seguir a Jesús tenemos que primero ir a nuestras fiestas y luego seguirle. No, de esa forma no se trabaja para ganarnos el reino. Es fácil decir, vamos a seguirte, Señor. Pero cuando ya se vienen los problemas, cuando ya se trata, mis hermanos, de que tu esposa te está exigiendo que te salgas y ya no sirvas, y tú, por hacerle caso, no haces la voluntad de Dios, entonces tú vas a pagar las consecuencias. No tu esposa, no tus hijos, no tu padre o tu madre, sino tú. ¿Por qué, mi hermano, mi hermana? Porque Jesús te hizo la invitación. No te la hizo tu padre o tu madre, tu esposa o tus hijos. No. La invitación nos la está haciendo el Señor para que le sigamos. Aquel que lleva su arado, pero se va torcido, ¿qué es lo que va a suceder? Aquel surco va a ir todo mal. Nuestro Señor nos pone toda clase de explicaciones. Nos hace ver como un arado, si lo lleva un labrador, obviamente que si se va volteando para atrás, el camino se va a torcer. El surco va a quedar todo mal. Y Dios, mis hermanos, nos hace ver que si somos de esas personas que llevamos el arado, pero que miramos hacia atrás, no servimos para el reino. Entonces, sirvamos para ese reino, mis hermanos, porque es lo único que vamos a recibir. No recibiremos nada más que el reino de Dios en nuestro día final. Y si le seguimos de todo corazón, el Señor nos va a tener en buen puesto. Hagamos su voluntad. Ahora, les invito en este momento a que hagamos reflexión y hagamos una oración pidiéndole a Dios, pidiéndole a Jesús nuestro Señor que nos siga instruyendo, que nos siga abriendo la mente, el corazón, para seguir sus caminos y no voltear hacia atrás para nada, hacia adelante con todas nuestras fuerzas. Bendito y alabado sea, Señor. Te doy gracias. Gracias en este día, Señor, porque a pesar de las cosas que nos suceden en esta vida, sabemos que te tenemos. Y sabemos con certeza, Señor, que no hay un día que tú dejes de ayudarnos. Que lo que te pedimos, Señor, en nuestra oración, tú siempre estás allí, Señor, para protegernos, para ayudarnos, para sacarnos con fuerza del atolladero donde nos encontremos. Porque tú eres bueno, porque tu misericordia es infinita, mi Señor, porque tu misericordia no se termina jamás. Por eso, con mucha fe y con mucha confianza, nosotros te pedimos, Señor, en este día, que nos sigas fortaleciendo, que seas tú, Señor, quien nos abra el camino, que no sigamos falsos caminos que nos llevan a la perdición, que nos llevan a la nada, y cuando ya estamos perdidos, Señor, no encontramos la manera para poder salir de allí. Por eso yo te pido en este día, por cada uno de mis hermanos y hermanas que escuchan, para que tú les transformes su mente y todo lo que hagan, Señor, lo hagan con amor. Y también a nosotros, Señor, danos tu doble porción de espíritu para seguir con fuerzas. Que no seamos de esas personas, Señor, como lo decía el Evangelio, que miramos hacia atrás o que queremos que un familiar falte para que nosotros podamos seguirte. No, mi Señor. Que te sigamos siempre en cualquier circunstancia de nuestra vida. Y te pido, Señor, que nos sigas instruyendo en la fe. Que tengamos fe, porque sin fe, Señor,
no podremos continuar. Bendito y alabado seas, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Que siempre, Señor Jesús, seas tú sacándonos de cualquier problema. Espíritu Santo, ¿qué puedo decir de ti si tú eres el que nos mueves a llevar todo a cabo? Si tú, Espíritu bendito, no estás en nosotros, si no eres tú quien nos mueve a hacer la voluntad de Dios, no podremos caminar, no podremos hablar, ni mucho menos instruir. Por eso, Espíritu Santo, ilumina nuestro corazón, ilumina nuestra mente, para que seamos fortificados en ti y vivamos de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios Padre. Espíritu Santo, danos la fe, danos, bendito Espíritu, todo lo que se necesite en nuestra persona para seguir sin detenernos. Bendito y alabado seas. Madre Santísima, te pido tu intercesión, te pido interceda siempre por nuestras necesidades, que nunca dejes de ayudarnos, Mamita María, que nunca dejes de escucharnos por todo lo que pedimos a nuestro Dios a través de ti, porque sabemos que tú estás junto a Él y no hay un día, Mamita del Cielo, que tú dejes de ayudarnos. Tú como abogada, como nuestra madre, como nuestro todo, porque gracias a ti que vino Jesús, que tú lo instruiste en la fe, siendo que Él no necesitaba nada de eso, se dejó hacerlo, porque así tenemos que hacer también nosotros, seguir los caminos de nuestro Señor, ser dóciles, aunque lo tengamos todo. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con la bella oración que mismo Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, por haberme acompañado. Gracias por escuchar siempre de la palabra de Dios, por estar atentos, y que espero en Dios que alguna palabra que a usted se le haya quedado, al igual que este servidor, llevémosla a otros hermanos, enseñémosla. No nos quedemos solamente para nosotros lo que hemos aprendido. Enseñemos a otros, porque Dios a eso nos envió. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que pasen un feliz domingo. Bendiciones.